Bien, vamos a continuar con la Convención Colectiva de Trabajo. Habíamos visto primero un video sobre la naturaleza de la Convención Colectiva de Trabajo y luego vimos la definiciones y habíamos también hecho referencia, pero hecho referencia a la relación de la convención colectiva y la ley. Ahorita vamos a comenzar hablando de la relación entre la convención colectiva y el contrato individual de trabajo. Bien, la convención colectiva determina las condiciones bajo las cuales se van a cumplir los contratos individuales de trabajo desde el momento en que se deposita la convención colectiva en adelante. Y aquí se producen dos efectos. Un efecto automático. Las estipulaciones de la convención colectiva se van a convertir en cláusulas obligatorias de los contratos individuales de trabajo que estén vigentes durante la empresa, pero también en cláusulas obligatorias de los contratos de trabajo que se celebren en adelante en la empresa. Esos contratos de trabajo que se celebran en adelante en la empresa tienen que regirse por las cláusulas de la convención colectiva celebrada entre esa empresa y la organización sindical de sus trabajadores. De manera pues que tenemos un efecto automático porque esas condiciones de trabajo establecidas en la condición colectiva, esas cláusulas se convierten en cláusulas obligatorias del contrato individual de trabajo de los contratos existentes. Y expansivos porque se convierten también, hay que tenerlas en cuenta y se van a aplicar a los contratos de los trabajadores que ingresen con posterioridad en la empresa. Ellos no estaban presentes en el momento de celebrarse el contrato y sin embargo se les aplica esa convención colectiva de trabajo. Además, fíjense cómo sigue el efecto expansivo, se les aplican a aquellos trabajadores que no forman parte del sindicato. No todos los trabajadores de una empresa o de una industria van a estar afiliados al sindicato. Y a pesar de no estar afiliados en el sindicato, esa convención colectiva también los va a cobijar, también los va a proteger, también se les va a aplicar a ellos. Aquí, en realidad, vamos a encontrarnos con un aspecto interesante y es una excepción al principio de la relatividad de los contratos. Acuérdense que la regla general cuando se celebra cualquier contrato, cualquier negocio jurídico, es que solo tiene efecto entre las partes que lo celebraron. No se le aplica a aquellas que no formaron parte del contrato. Y sin embargo aquí vamos a ver cómo ese contrato se les va a aplicar también a aquellos que no estaban presentes en el momento del contrato o que no forman parte de esa organización y por lo tanto ellos, digamos, no celebraron tampoco el contrato. Pero hay una cosa que hay que tener presente y es que esa regla de la relatividad de los contratos no tiene un carácter absoluto y comprende varias excepciones como lo sostienen André Weil y François Terret. Contienen varias excepciones bajo la influencia de consideraciones de orden social.
Entre las excepciones al principio de la relatividad de contratos tenemos, por ejemplo, además de las convenciones colectivas de trabajo, el concordato en la quiebra, o sea, el acuerdo celebrado entre el comerciante creado y sus acreedores, que se le aplica a todos los acreedores, aún los que no formaron parte de ellos. Los contratos celebrados por los administradores de condominio que obligan a los propietarios asociados. Además, los trabajadores no deben ser considerados como extraños a la convención colectiva de trabajo. Bien, hablemos de los caracteres. Después veremos sobre otros tipos de efectos de la convención colectiva, pero ahora hablemos de los caracteres de la convención colectiva de trabajo. En primer lugar, una convención colectiva es una norma de carácter subordinado. Es una norma de carácter subordinado porque no puede contradecir a lo establecido en la ley. Sí, la puede mejorar, pero no puede derogar las normas de orden público establecidas en la ley. Los contenidos mínimos de protección establecidos en la ley. De manera tal de que por eso es una norma de carácter subordinado. En segundo lugar, es una obligación del empleador. El empleador está obligado a negociar con la organización sindical más representativa. Lo establece el artículo 437 del decreto ley. Van corrigiendo las láminas que les voy a mandar. En tercer lugar, es una norma la convención colectiva presenta un carácter colectivo de la parte trabajadora. Siempre la parte trabajadora tiene que ser un colectivo. No se puede pensar en un contrato colectivo celebrado, o una convención colectiva celebrada entre un trabajador y un empleador. Puede ser un empleador solo, pero los trabajadores siempre tienen que estar organizados en sindicatos para celebrar una convención colectiva o en una coalición para un acuerdo colectivo. Después es un factor de progreso social. Es un factor de progreso social porque las convenciones colectivas hacen avanzar el derecho del trabajo, mejoran las condiciones de trabajo y hacen que el trabajador y hacen que la ley vaya también incorporando nuevos derechos a los trabajadores. Después tiene un carácter normativo. Carácter normativo ya vimos cómo la ley decía o establece en el artículo 432 que esas estipulaciones del contrato colectivo se convierten en cláusulas obligatorias de los contratos individuales que se hayan celebrado o que se vayan a celebrar en el futuro en el ámbito de aplicación de la Convención Colectiva de Trabajo. Después es un negocio jurídico sometido a formalidades, a la observancia de ciertas formalidades. La Convención Colectiva tiene que ser depositada
de acuerdo con el artículo 450, comienza a surtir efectos a partir del momento en que es depositada y homologada en la Inspectoría del Trabajo. Tiene que ser por escrito también, porque tiene que cumplirse con la formalidad del depósito. Y por último, es una expresión de la autonomía colectiva. Bien, hablemos ahora del contenido de la Convención Colectiva de Trabajo. El contenido no es otra cosa sino las materias que fueron objeto de negociación y que se acordaron en la negociación, y que se encuentra ese contenido distribuido en una serie de cláusulas. Pero la doctrina se ha ocupado de clasificar esas cláusulas. Vamos a pasar algunas clasificaciones de la doctrina y vamos a centrarnos, por razones de tiempo, en la clasificación que de ese contenido hace la Organización Internacional del Trabajo. Ojo, en nuestra legislación permite que se negocie sobre cualquier tipo de materia. No establece una limitación ni establece un contenido mínimo, como sí lo hacen otras legislaciones como España o Francia, que sí establecen que un contenido mínimo de las convenciones colectivas. Hay ciertas cláusulas que necesariamente se deben establecer en las convenciones colectivas de trabajo. En Venezuela hay una libertad siempre y cuando eso no vaya a violar normas de orden público. Bien. Ahora, la OIT hace una clasificación de cómo están distribuidas las cláusulas de la convención colectiva. Y dice que hay 3 tipos de contenido, pues, o de cláusulas. La envoltura de la convención colectiva, el contenido normativo y el contenido obligacional. ¿Qué es eso de la envoltura? Bueno, la envoltura está compuesta por aquellas cláusulas que se refieren a la vida y al ámbito de aplicación de la convención colectiva. Es decir, cuando comienza la convención colectiva, ya vimos que el 450 dice que a partir del momento en que se deposita, pero la convención colectiva puede establecer en algún momento que hay algunas cláusulas que se apliquen con retroactividad, por ejemplo. O puede establecer que algunas entren en vigencia al cabo de cierto tiempo después del depósito. El ámbito de aplicación, a quienes se les aplica. Por lo general, si ustedes observan una convención colectiva y consigan alguna de ellas, porque vamos a trabajar sobre ellas en internet, en la red, verán cómo hay unas cláusulas, comienza diciendo a quién, unas definiciones y a quiénes se aplica y dónde se aplica y cuánto tiempo va a durar. Y cuando se puede comenzar a renegociar una convención colectiva. Todas esas serie de cosas tienen que ver con la envoltura, es decir, la vida, la aplicación, el ámbito de aplicación de la convención colectiva de trabajo. Segundo tipo de cláusulas son las de contenido obligacional. Bueno, una convención colectiva no deja de ser un negocio jurídico y todo negocio jurídico genera obligaciones para las partes. Entonces, el contenido obligacional se refiere a las obligaciones que surgen tanto para el empleador como para la organización sindical que negoció la convención colectiva de trabajo. Y buscan asegurar la aplicación de la convención colectiva. Son cláusulas, por ejemplo, las que tienen que ver con cómo son las relaciones que se deben dar entre sindicato y empleador, cómo se hacen las reclamaciones, cómo se hacen las comunicaciones
y cuánto tiempo debe durar la respuesta, en los permisos para los dirigentes sindicales, las cuotas sindicales o las contribuciones que el patrono le tiene que dar a la organización sindical, el derecho que tienen las organizaciones sindicales de ingresar a la empresa y de tener reuniones dentro de la empresa con los trabajadores. Toda esa serie de cosas forman parte del contenido obligacional de la convención colectiva y el incumplimiento de esas obligaciones puede generar cierta responsabilidad. Y el contenido más importante, que es lo que algunos autores llaman el núcleo de la convención colectiva, es el contenido normativo. El contenido normativo, que es el que se transforma en cláusulas obligatorias de los contratos individuales, se refieren a las condiciones generales bajo las cuales se desarrollan las prestaciones individuales de servicio. Bueno, y la OIT divide ese contenido normativo en dos tipos de cláusulas. Aquellas que regulan condiciones individuales de trabajo, es decir, cuánto le vas a pagar a cada trabajador, cuál es la jornada que va a tener los trabajadores, cómo van a ser las vacaciones, cómo van a ser los derechos que le dan cuando sale de vacaciones, el bono vacacional, las utilidades que hay que pagarle a cada trabajador, etc. Y unas condiciones llamadas condiciones colectivas de trabajo, que se refieren a las condiciones que se tienen que dar en la empresa para el beneficio del conjunto de trabajadores, como por ejemplo el establecimiento de comedores en la empresa, los servicios médicos que se le tienen que brindar a todos los trabajadores, los servicios recreativos, condiciones de higiene y seguridad en general que se tienen que mantener en la empresa, condiciones, por ejemplo, donde deben establecerse bebederos de agua, toda esa serie de cosas forman lo que se llama el contenido normativo, pero con las condiciones generales de trabajo por oposición a las condiciones individuales, son los derechos que van a corresponder a cada trabajador. Hablemos ahora, continuemos hablando pues de los efectos de la convención colectiva. Bueno, en primer lugar, los efectos de la convención colectiva se pueden referir tanto al ámbito de aplicación como al ámbito de personal, como también al tiempo, a la duración de la convención colectiva. En cuanto al ámbito de aplicación, una convención colectiva se puede celebrar para una empresa, para que rija, para que proteja a los trabajadores de una empresa. Pero también para que rija en las relaciones de trabajo que se dan entre los trabajadores y los empleadores de un sector industrial. Por ejemplo, hay una convención colectiva que rige a los trabajadores de la industria de la construcción. Todos los trabajadores de la industria de la construcción, independientemente de las empresas que sean, de las distintas empresas, están protegidos por una misma convención colectiva. Y también puede ser una convención colectiva que tenga un ámbito profesional, que sea para unos profesionales. Por ejemplo, hay convenciones colectivas que rigen las relaciones de trabajo del Ministerio de Educación con los maestros, que no lo apliquen otra cosa. O convenciones colectivas que rigen las condiciones de trabajo de los médicos, celebradas por la Federación Médico Venezolana con el Ministerio de Sanidad, de Salud, o con el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Son convenciones que rigen en un ámbito profesional. Y hay un aspecto muy importante que contempla
la ley en el artículo 432. Y es que cuando una empresa o una entidad de trabajo, como se llama, tenga sucursales o departamentos distribuidos en un determinado sector geográfico, se presume que la convención colectiva celebrada con la empresa rige igualmente para todos los departamentos de las empresas, aun cuando no se haya depositado sino en una sola de las inspectorías del trabajo de una jurisdicción distinta a la de aquella en que se depositó la convención colectiva. ¿Eso para evitar qué? Para evitar que haya distintas convenciones colectivas en una misma empresa. Y entonces condiciones de trabajo diferentes para los trabajadores, porque la ley establece como regla general que las condiciones de trabajo tienen que ser las mismas para todos los trabajadores, que realicen la misma actividad, se supone. También el ámbito geográfico puede ser local, regional o nacional. Así, el reglamento de la ley del trabajo dice que el ámbito hablando de la reunión normativa, que es un tipo de empresa, puede ser local cuando no exceda de una entidad federal, regional cuando se extiende a 2 o más entidades federales colindantes, o nacional cuando sea a todo el territorio nacional. En cuanto al ámbito personal, el reglamento en el artículo 145 dice que la convención colectiva beneficia a todos los trabajadores de la empresa, aun cuando hubieran ingresado con posterioridad a su celebración e independientemente de su condición de miembro del sindicato que lo hubiera suscrito. Como ya vimos, es el efecto expansivo. O sea, se le aplica no solo a los que están, sino a los que se van a contratar también. Y no solo a los miembros del sindicato, los afiliados al sindicato, sino a los que no estén afiliados también. Sin embargo, tanto la ley, en el artículo 432, como el reglamento, permiten exclusión. Y se puede excluir del ámbito de aplicación personal de una convención colectiva a los trabajadores de dirección. Eso es una exclusión facultativa. Sin embargo, el reglamento en el artículo 147 establece una exclusión automática. En las empresas del Estado, en lo que se llama el sector público, en la negociación colectiva, no se le puede aplicar la convención colectiva o no se le pueden extender los beneficios de la convención colectiva a los empleados de dirección o a aquellos que han representado al patrono en las negociaciones, por una cuestión de ética. Es para evitar que esos negociadores de la convención colectiva, como son también empleados al servicio de ese ente público, vayan a cobrar y a darse los vueltos. Es decir, vayan a acordar beneficios mayores de los permitidos porque eso los va a beneficiar a ellos. Entonces, para evitar eso, se los excluye automáticamente del ámbito de aplicación de la convención colectiva. Pero también hay efectos en cuanto a la vigencia de la convención colectiva. Uno tiene que ver con la duración de la convención colectiva de trabajo. La convención colectiva, de acuerdo con el artículo 441 de la ley, tiene que tener una duración no mayor
de 3 años ni menor de 2 años. No se quiere que se ande negociando colectivamente cada 6 meses, ni tampoco que sea cada 10 años, porque las condiciones económicos sociales cambian y la convención colectiva tiene que adaptarse a esos cambios. Ahora, hay algo muy importante, y es que cuando una convención colectiva se termina el tiempo para el cual se estableció, ¿qué sucede? Se termina la convención colectiva de trabajo y ya se acabaron las condiciones de trabajo. No, se prolonga su vigencia mientras no se haya celebrado una nueva convención colectiva. De manera tal de que la convención colectiva prolonga su vida. Eso es lo que llaman la ultraactividad de la convención colectiva de trabajo. Ahora, ¿cuándo entra en vigencia una convención colectiva? De acuerdo con el artículo 450, a partir de la fecha y hora de la homologación, del depósito y homologación de la convención colectiva, comienza a surtir sus efectos legales. Y produce el efecto automático y el efecto expansivo. Las convenciones colectivas no son de aplicación retroactiva, pero se puede negociar que algunas cláusulas tengan efecto retroactivo. Bien, eso en cuanto a la vigencia. Hablemos ahora, que ya lo hemos adelantado un poco, de las clases de convenciones colectivas. Las convenciones colectivas, por lo general, se clasifican en dos tipos. Clasificación de convenciones colectivas de empresas por entidades de trabajo, que son a las que se refiere el artículo 436 de la ley. Convenciones colectivas por entidades de trabajo. Y las convenciones colectivas por ramas de actividad, que son las consagradas en el artículo 452 del decreto ley, que son convenciones colectivas que están destinadas a regular las relaciones de trabajo que se dan entre trabajadores que pertenecen a una misma rama industrial, independientemente de que presten servicio a distintos empleadores, a distintos patronos, a distintas empresas. Esas tienen procedimientos de negociación distintos. A la negociación colectiva por ramas de actividad se le aplica un procedimiento de negociación que el reglamento llama descentralizado. Y a las convenciones colectivas por entidades de trabajo se les aplica un procedimiento que la ley denomina reunión normativa laboral y que el reglamento llama también negociación colectiva a nivel centralizado. Y la ley no habla en realidad expresamente de los acuerdos colectivos, porque quizá la intención de la ley fuera que solo los sindicatos pudieran negociar colectivamente. Sin embargo, incidentalmente, la propia ley en el artículo 59 habla de los contratos colectivos cuando dice que hay que
especificar en el contrato individual de trabajo las convenciones colectivas o los acuerdos colectivos que protejan a los trabajadores. Y en el artículo 11 del reglamento parcial sobre tiempo de trabajo también se refiere a los acuerdos colectivos. Y como el reglamento no fue derogado en ese aspecto y el reglamento sí habla de los acuerdos colectivos, pues tenemos que pensar que también los acuerdos colectivos están permitidos. Y dejémoslo. Voy ahora